Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arlequín. Una de las leyendas más recurrentes en ciudades con metro o trenes subterráneos es la que en su interior, y amparados por la oscuridad de sus túneles, se esconden todo tipo de delincuentes, vagabundos y personas de mal vivir, que escapando del frío o de la policía, se ocultan en viejas estaciones abandonadas o conductos de ventilación. Esta leyenda urbana habla sobre esto y se titula Atrapada en el subterráneo. Paula había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada, pero como era relativamente temprano, decidió que en lugar de gastarse su dinero en un taxi, como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrarse algunos cuantos pesos. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en un vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaba al fondo del tren hacían lo suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta. Pero cada vez que tenía que luchar con más fuerzas para no quedarse dormida, cada vez perdía más, cada vez se sentía más cansada. Por desgracia, en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que bajó y tras caminar por unos pasillos de la estación llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría 7 minutos en llegar, por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable y a pesar de sus esfuerzos, se quedó dormida. Y casi sin darse cuenta se recostó en el banco, usándolo como si fuera una cama improvisada. Era tan profundo su sueño, provocado por la borrachera, que cuando pasó el último metro de esa noche, ni siquiera se dio cuenta. Hasta pasado más de 1 hora no se despertó. Por suerte la borrachera parecía haberse esfumado, parcialmente, tras la siesta, pero algo parecía no ir bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado, y al mirar la hora en su celular se dio cuenta de que eran casi las 2 de la mañana. Asustada empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas para salir de allí. La parada en la que tenía que hacer transbordo era una de las más antiguas y viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y de miedo era mucho más intensa. Al llegar a la salida, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas estaban cerradas y la calle estaba completamente desierta. Además, su teléfono estaba sin cobertura. Esas malditas estaciones, ¿nunca te ha pasado? Casi nunca tienen señal y las puertas de cristal, herméticamente cerradas, las separaban del exterior por unos cuantos centímetros. Paula no sabía qué hacer. Miraba las cámaras de seguridad y hacía gestos esperando que alguien desde algún puesto de control pudiera verla. Pero ella misma sabía que eso era imposible. No había nadie controlando las cámaras porque la estación había sido cerrada desde fuera. ¿Cómo era posible que nadie la despertara? ¿No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie se quedara dentro de las estaciones antes de cerrar? ¿Qué hay de las limpiezas nocturnas que hacen servicios de limpieza? Todo era muy confuso. Su miedo en momentos se convertía en cólera
Por momentos la cólera en confusión. Desde luego no podía esperar a la mañana siguiente que abrieran de nuevo el metro. Faltaban más de 4 horas para que se reiniciara el servicio, y si llegaba a su casa a las 7 de la mañana, su padre seguramente la mataría. Con la mente aún nublada por el alcohol, decidió que lo mejor que podía hacer era caminar por los rieles del tren hasta la siguiente parada. Una locura. El camino era oscuro y realmente tétrico, pero sabía que su destino no estaba muy lejos y gracias a la luz del flash de su teléfono podía alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes, con gran cantidad de líneas y recientemente había sido remodelada, por lo que estaba segura de que allí podía encontrar a alguien que le permitiera salir a la calle, donde podría abordar un taxi. La idea, pues para ella le parecía buena, pero a la hora de la verdad, recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonara con un eco en las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Y el olor. ¿Cómo nadie en el metro puede captar ese olor de túneles? A humedad, a sucio. Era completamente desagradable. Seguramente aquel olor de los túneles era escondido por aquello que emanaba toda la gente que viajaba en el metro. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien la observara, desde la oscuridad, desde las sombras, desde algún túnel que ella no podía visualizar en las paredes. El miedo la invadía y paralizaba por momentos. Ya no era una buena idea, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Debía estar casi a mitad de camino, cuando de repente voces la alteraron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que ella estuviera allí, pero no, es una tontería. Así que ella decidió ser más cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en la lateral del túnel. Mientras permanecía escondida y en silencio pudo ver la figura de 2 hombres bastante corpulentos. Sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa luminosidad de las luces de emergencia que había cada determinados metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de vino, y a unos escasos metros de donde se encontraba Paula comenzaron los empujones y los golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro y gloriosamente alzó su trofeo mientras le daba un trago, casi a la mitad de aquel vino. El más pequeño, enfurecido, sacó un cuchillo de la espalda y se lo clavó repetidamente en el cuello de su rival. Realmente se ensañó con su cadáver y a pesar de la poca luz, Paula pudo ver con claridad cómo tenía toda la cara manchada de sangre. Le cogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando de miedo. No se atrevía ni a respirar y desde luego mucho menos a moverse. Si estaba lo suficientemente quieta, tal vez el vagabundo asesino se iría de allí sin verla. Pero la casualidad no se quiso aliar con ella, y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse, la batería de su teléfono la delató. Insistente pitido advirtiendo que la carga estaba a punto de agotarse. Comenzó a sonar y el vagabundo se giró de inmediato. ¿Hay alguien ahí? Te puedo escuchar. ¡Sal inmediatamente! ¡Te rajo, maldito! La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el asesino se acercaba a ella. Por instinto decidió tirar el teléfono con tan mal puntería que le pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó el ruido a sus espaldas y se giró. Momento que aprovechó Paula para salir de la oscuridad e empujarle a la vez que salía corriendo.
El vagabundo enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula. Se levantó y comenzó a perseguirla por el túnel. Ella no era muy buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerzas para correr, dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y guijarros del suelo del túnel. Sin embargo, el miedo era más fuerte que el dolor y no se detuvo a pesar de que varias ocasiones estuvo a punto de caer y tropezar por culpa de la casi oscuridad total de su ruta de huida. Al llegar a la estación, Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros a su perseguidor y subió el andel para adentrarse en los pasillos que llevaba a la salida del metro. Sus piernas empezaron a fallarle. Las fuerzas empezaron a agotarse, pero no se podía parar a descansar, así que casi exhausta subió el último tramo de las escaleras. Lo que vio la heló. La estación estaba igual que la anterior, cerrada, y no parecía haber nadie. Comenzó a gritar desesperada, a hacer gestos en las cámaras y golpear las puertas, pero su perseguidor, que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro, ya había subido las escaleras y le había cortado toda posible ruta de escape. El asesino se abalanzó sobre ella y tras inmovilizarla la violó y la sometió durante más de 1 hora. Cuando había saciado todo su apetito sexual, sacó de nuevo aquel oxidado y ensangrentado cuchillo con el que había matado al otro vagabundo y se lo hundió repetidamente en el pecho hasta que Paula dejó de patalear y murió con una horrible expresión de terror en su rostro. Al día siguiente, los trabajadores se encontraron con un surco de sangre que se perdía en las profundidades del túnel. Asustados, decidieron revisar las cintas de seguridad que grabaron esa noche y pudieron observar la desgarradora escena de la violación y el asesinato, y cómo el vagabundo arrastró el cuerpo de Paula, dejándolo caer en las escaleras, para que de nuevo arrastrarlo hasta la oscuridad de las vías del tren. Después de varias horas de búsqueda, la policía logró localizar los 2 cuerpos, pero no encontraron ni rastro del asesino, del cual se dice que todavía utiliza los túneles de aquel subterráneo para esconderse de noche. Un fin trágico el que pasó Paula, y aún más trágico es que el asesino siga suelto. Esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.